pueblos indígenas tenían la esperanza de que hoy día el decreto legislativo 1090 sea derogado para inmediatamente suspender esta movilización. Han pasado 10 años desde aquel sangriento enfrentamiento entre las fuerzas del orden y nativos de las comunidades Ahuajún y Huampis, además de otros ciudadanos mestizos en la llamada Curva del Diablo. El baguazo dejó grandes heridas que aún no cierran por falta de justicia. La llamada masacre sucedió en las cercanías de la localidad del Reposo, muy próxima a las ciudades de Bagua y Bagua Grande, en el departamento de Amazonas. Según la información oficial del gobierno peruano, el enfrentamiento tuvo un saldo de 33 personas fallecidas, 23 policías, 10 nativos y un desaparecido. Estos hechos se dieron como parte del desalojo de aproximadamente 5.000 nativos, junto con muchos pobladores de las ciudades cercanas de Jaén, departamento de Cajamarca, Bagua y Bagua Grande en Amazonas, que se encontraban bloqueando la carretera Fernando Belaúnde Terry por 55 días y que dejaba en parte desabastecidas de combustible, gas y alimentos a los departamentos de Amazonas, Cajamarca, San Martín y Loreto. Pero, ¿qué sucedió? El año 2007, el gobierno del expresidente Alan García buscó sacar provecho del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América. Es así que pidió al Congreso de la República las facultades para dar decretos legislativos a fin de implementar el TLC. El Pleno del Congreso le concedió las facultades al Ejecutivo por un plazo de 100 días calendarios. Se publicó el decreto legislativo número 1090, que aprueba la Ley Forestal y de Fauna. Entre uno de sus puntos más polémicos resalta que solo el Ministerio de Agricultura era el órgano rector y normativo respecto al aprovechamiento y gestión sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre. Es decir, el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, decidía la explotación de los recursos en tierras que también formaban parte de las comunidades nativas sin la consulta que la ley señalaba. Estas movidas del gobierno de turno de Alan García motivaron que los nativos de los pueblos amazónicos se declaren en insurgencia. Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, pidió que se derogue el decreto legislativo y exigió que se respete consultar a los pueblos interesados. El gobierno de ese entonces, de Alan García, hizo oídos sordos a las comunidades y dejó de lado sus derechos ganados. Todas las etnias. Más de 500 nativos llegaron al Muyo y Aramango, luciendo sus atuendos típicos, para exigir sus derechos y reclamar al gobierno de turno. ¿Quiénes dirigen esta movilización? Son las comunidades nativas que no han sido escuchados por este gobierno. Prácticamente hay dos piquetes grandes ahorita, sí, un aproximado de 3.000 personas abajo de Huampis y con los hispanohablantes. Ningún indígena no está presente en el Congreso para que hable a favor nuestro. Todo gente millonario, gente de interés de transnacionales están ahí. AIDESEP cumple el mandato de los pueblos y sus organizaciones regionales
y locales. Somos apenas interlocutores de la decisión de nuestros hermanos indígenas. Los pueblos han determinado que esta movilización es indefinida hasta que el gobierno atienda nuestras demandas. Pedimos al gobierno una reunión inmediata para evitar consecuencias que podrían lamentarse. El discurso del entonces presidente aprista enardeció a las comunidades nativas y a la población mestiza de Amazonas que se unieron a la medida. Cuando hay recursos como el petróleo, como el gas, como la madera, como la pesquería que puede dar trabajo a muchos en los ríos de nuestra selva, eso no le pertenece a un grupo que tuvo la fortuna de nacer allí. Las tierras de la Amazonía son de ustedes, de sus hijos, son de toda la nación. Las riquezas del Perú son de todos los peruanos y deben ser riquezas para todos los peruanos. ¡Viva el Perú! El enfrentamiento entre indígenas, pobladores y la policía comenzó por la arremetida de las fuerzas policiales del Perú para desbloquear la carretera ocupada por los grupos indígenas. La orden fue dada por la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, y el primer ministro de ese entonces, Yehude Simons. La falta de capacidad de comunicación por parte del gobierno y la falsa propaganda difundida a través de radios locales habrían detonado la revuelta y violencia que se expandió desde una zona despoblada hasta ciudades cercanas. Todavía no hay culpables en este caso. Los últimos que estuvieron en el banquillo de los acusados fueron absueltos el año 2016. A pesar de ello, hay interrogantes sin resolver, como el paradero del Policía Nacional, Felipe Bazán, quien desapareció y su cuerpo, 10 años después, no ha sido encontrado. Su padre empezó una búsqueda interminable, año tras año, sin perder las esperanzas. La gente que trabaja para el pueblo han muerto 23. ¿Por qué? Por el poder, por la ambición de los gobiernos, por querer vender unos recursos naturales de la selva a los países extranjeros. Es el pago de estas ambiciones que quieren enriquecerse un grupo privado y del Estado. No sé qué está pasando en este mundo. Si un petróleo o un pedazo de oro tenga más valor que una vida humana. Son 4 las investigaciones que se emprendieron: el asesinato de policías, la desaparición del policía Bazán, el asesinato de civiles por parte de la policía y el secuestro, seguido de asesinato de personas en la estación 6 de Petroperú. Las investigaciones judiciales concluyeron hace poco, más de 5 años. Se habla que el conflicto se produjo en parte por la indolencia e ineficiencia del Estado en recoger las verdaderas necesidades de este sector de la población, como son los integrantes de las comunidades nativas, a quienes simplemente no se les escuchó y siempre se les ha considerado como ciudadanos de tercera clase y hasta casi inexistentes para los gobiernos que han pasado por el Perú.